¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos en un directo para entrevistar a un talentoso ilustrador y artista conceptual que ha aceptado la invitación de venirnos aquí y contarnos pues un poco su trabajo que hizo en The Last of Us Parte 2. Así que bienvenido, Paul Reinward. Creo que se pronuncia bien. Paul, bienvenido. Welcome, Paul. You was introducing a bit yourself, and he's thanking you for your time in this interview. Thanks a lot for having me. Que muchas gracias por tenerle. Y bienvenido tú también, Sofía, por apuntarte una vez más a esta aventura. Muchas gracias. Encantada. Pues normalmente lo que suelo hacer, Paul, para empezar las entrevistas siempre es preguntar quién es el que hoy nos acompaña. Entonces, nos gustaría saber quién es Paul Reinward. So you always starts the interviews by asking who is the person that is tonight with us, and that would be you. So who is Paul Reinwald? I guess I would self-identify just as an illustrator. A lot of my early work was in comics, and then I transitioned to games. And at the moment I work in animation. So it's kind of, it's all over the map. So it's hard to just nail it down as one thing. Dice que bueno, él empezó como ilustrador, transicionó a la parte de videojuegos, ahora mismo hace animación, y que sería muy complicado de llevarlo todo a algo muy determinado. Muy bien. Bueno, por ejemplo, ¿de dónde eres, Paul? So, where are you from, Paul? I'm in Portland, Oregon, so it's on the west coast of the States. Ok, es de Portland, Oregon. Muy bien. Y bueno, pues nada, me gustaría saber un poco cómo, o sea, el tema de la ilustración, del dibujo, ¿ya era algo que tú tenías en mente, llegar a hacerlo de pequeño? ¿Empezó a medio camino? ¿Cómo empezó este proyecto para ti? Regarding illustration, was it something that you had in mind doing when you were a child, or it came at some point in your life? How did you decide to go that way? I drew a lot as a kid, but I would say most of my 20s I spent in like hospitality, so like food service and stuff. I didn't get serious about my art career until I was like 28. And that's when I like sought out or paid for a mentorship and started getting more serious about doing it as a full-time job. Dice que, que de pequeño dibujaba mucho, que bueno, que a los 20 años tenía otros trabajos y tenía más cosas, pero que a los 28 es cuando se planteó seriamente su carrera como ilustrador. Pagó por un mentorship que es como una tutela, y ahí es cuando empezó a tomárselo como una profesión. Muy bien. Una vez ya empiezas en este mundo, ¿hay algún trabajo en el cual ya de golpe te encuentras dentro de ese mundo, ¿no? En el cual ya empiezas a destacar? Porque de alguna forma, o ha sido Naughty Dog quien ha empezado a destacar tus trabajos. There is some specific work with which you would say that your career started to fly, or was it something that Naughty Dog helped you with? I would say I specifically found traction, like my first start in doing comics work. And I started doing kind of behind the scenes drawing, like layout work and stuff for other working professionals. And then I was contacted out of the blue by a web game studio. I want to say like 5 or 6 years before I worked on The Last of Us. And that was for pre-visual stuff. So it was like costume design and things like that. And that was my start in games. Dice que empezó a coger más fuerza con toda la parte de los cómics. También empezó a hacer algunos dibujos para cosas detrás de las escenas, cosas para otros profesionales. Y que en un momento
Fue contactado por un estudio también de videojuegos 5 o 6 años antes de empezar con Last of Us, para hacer cosas más previsuales como diseño de personajes, diseños de disfraces, ¿no? No disfraces, de toda la parte de vestuario de los personajes. Ujú, muy bien. Antes de llegar a Naughty Dog, ¿hay algún trabajo que te sientas muy orgulloso de haber hecho? Before getting to Naughty Dog, there is some work that you feel especially proud of. Yeah, that's a tough one. I think the stuff that I probably am proudest of and learned the most of was doing the layout work for the Blackbird comic, just because it ended up being a really close working relationship with someone who became, well, I mean, was a friend, but became a close friend. And so, yeah, it ended up being a lot more involved than most projects I had worked on prior. And so it felt more fulfilling, if that makes sense. Yeah. What was the name of the comic? Blackbird? Blackbird, yeah. It was Jen Bartel that was doing the work. Okay. Dice que es una pregunta difícil, que probablemente del trabajo que más orgulloso se sienta es de un cómic que se llama Blackbird, ya que tuvo una relación muy cercana con alguien que trabajaba que ya era amigo, pero se convirtió en una relación mucho más fuerte, estaba como mucho más implicado en el proyecto y la encontraba también que le llenaba muchísimo más. Muy bien. Blackboard. Sí. ¿Se puede encontrar en las tiendas o es un...? No sé si, Paul, nos puedes comentar dónde conseguir, de alguna forma, poder verlo. Well, this comic, are we able to find it in shops, or is there any way that we can get a hold of it or know more about it? Yeah, Blackbird was through Image Comics. I'm not the principal artist. I just did the layouts, so it was kind of like I set up the panels and everything, and then Jen was the primary artist. Dice que bueno, que es un cómic en el que él no es el artista principal, solo hace como el diseño, pero bueno, que sí, que se podrá encontrar seguro. Muy bien. Paul, una de las cosas que, si entramos ya en materia de Naughty Dog y de Last of Us, nos gustaría saber cómo llegan a contactar contigo. Es decir, ¿tuviste que hacer algunas pruebas o ya querían tu estilo de dibujo y demás? So getting more into The Last of Us and Naughty Dog, how did they contact you? Did they wanted you to work in the project, or you had to pass through some tests? How was the project coming to you? I met Ashley and Alex. Ashley's the the art director, and Alex at the time was working beneath her at Naughty Dog, and I met them through some mutual friends when I was tabling at Emerald City Comic Con, which is in Seattle. And I don't know specifically why I was chosen. Honestly, I feel very lucky. But we got along pretty well, and so I imagined that they probably just saw someone that was easy to work with, which in games is, you know, a big factor. Dice que él conoció a Alex, el director de arte, a través de amigos comunes. De hecho, cuando él estaba por la Comic Con de Seattle, y que realmente que no sabe por qué le escogieron a él, que sí que se llevaron muy bien y que probablemente encontraron una persona con la que era como muy fácil trabajar, que se siente muy afortunado. Qué bueno. Y entonces entiendo que si nos puedes contar un poco qué es lo que has llegado a hacer en The Last of Us Parte 2 para que puedan saber la gente cuál ha sido tu trabajo. So Paul, if you can tell us a bit yourself, exactly your part or your role in The Last of Us 2, so all the community that is watching us tonight can know it first-handed. Oh, sure. So I was brought in, I want to say the fall, before the launch.
And I was brought in specifically to work on the journal at first, and then that transitioned to working just into the collectibles at large. So the coins and the trading cards. I didn't know prior to being hired that those, even existed. So it was kind of pitched to me if I, felt good about trying to work on them, and it just worked out. Dice que bueno, que él entró en el proyecto probablemente el otoño antes del lanzamiento, al principio para trabajar en toda la parte del diario, y que luego eso transicionó o derivó en toda la parte de coleccionables, a las monedas, los cromos, y que le gustó mucho trabajar en ello. Muy bien. Vale, entonces, sabemos que... Peggy 18. La he liado, perdón. Sabemos que has hecho los cromos, ¿vale? Entonces, tengo mucha curiosidad en que si la parte de los cromos te dijeron que te inspiraras en artistas o personalidades de Naughty Dog, o fue idea tuya. Luis is curious about the trading cards. He wants to know if they specifically ask you to inspire your art on people at working at Naughty Dog, or was that your idea? No, that was them. It's funny because for those cards specifically, I didn't know going in that they were supposed to be riffing off or making, like, having fun with the folks at Naughty Dog. I just didn't recognize a lot of the names that were being thrown at me, and so it's just like, oh, this is fine. This will be like, some of them landed pretty close and some of them were pretty far off, and so I didn't have any photo reference on the first pass, like on the first set that I submitted. And so when I got them back, I was a little bit embarrassed because I didn't know. Okay. Dice que bueno, que eso era cosa de ellos, que al principio él no sabía que tenía que ser algo como para divertirse con la gente de Naughty Dog, que bueno, que cuando le pasaban los nombres, pues algunos eran más cercanos, otros eran más lejanos, y que no tenía referencia de foto, así que cuando le vinieron de vuelta se sintió un poco embarrassed, no lo sé decir en español, cuando te pones rojo. Vale. Cuando algo te da... Sí, ostras, sí que te quedas como cortado, ¿no? Sí. Qué bueno. No me sale la palabra, perdonad, chicos. Avergonzado. Avergonzado, sí. Es que ahora lo han puesto en el chat. Sorry, Paul, I was missing my Spanish now. I couldn't translate embarrassed to Spanish, sorry. Luis was helping me. Perdón. Vale, entonces, hemos descubierto a varios que, por ejemplo, están el Dragman, Javi Gross, Kurt, no sé si Paul, ¿todos son parte de Naughty Dog o hay algunos ya inventados por ti? So Paul, we are seeing some people like Haley Gross or Kurt, or did you invent any of them, or all of those are folks at Naughty Dog? Some of the cards were specifically like Dr. Uckman, obviously, and the Imp and stuff. Like, those were, I think, intended from the start to be part of the staff. The Haley Gross one especially was very embarrassing because I made her, like, that card is mostly nude, and I didn't know it was a staff member at the time. And thankfully, Haley was very good-humored about it and liked the card. But going into it, it was, a little nerve-wracking because I just, again, I didn't know that it was supposed to be, a staff member. So, okay. Pretty embarrassing. Dice que casi todos son del staff, y dice que desde el principio parecía que la intención era eso, ¿no? Hacer los promos con la gente de Naughty Dog. Que le dio mucha vergüenza, por ejemplo, precisamente con el de Haley Gross, porque está casi totalmente desnuda, entonces él no sabía que tenía que ser alguien de Naughty Dog, y que por suerte Haley se lo tomó muy bien. O sea, sí, le pareció bien, pero al principio le dio un poco de apuro. Qué bueno, qué bueno.
entiendo que un poco la dinámica era un poco que fuera del espacio y demás, ¿no, Paul? So US guesses that the main purpose or the main idea primarily was it to be related to space. So some of the cards are specifically supposed to be that far-flung like future, but I think most of them are supposed to be like more contemporary, just kind of like classic 90s trading cards. Dice que sí, que algunas específicamente tenían que ser más futuristas, pero la mayoría son algo más contemporáneo, tipo los cromos de los 90, algo más clásico. Muy bien. Mira, nos pregunta Joanastic del chat si recuerdas. Bueno, no es que sea una pregunta, pero yo te la hago. Un personaje que pusiste nombre de Big Blue. So Joanastic from the chat, he's asking if you remember a character called, ¿cómo era? Big Blue. Blue? Big Blue. The whale, yeah. La ballena. La ballena, sí. ¿Cómo? ¿La ballena? No entiendo. Dice, ¿ha dicho él la ballena? Sí, es la ballena azul llamada Big Blue. Que si nos explicará, es que me pone, pues ya nos explicará quién es la ballena llamada Big Blue. They want to know if you can tell us who is the whale called Big Blue. That card, Big Blue, was one of the first ones I did. I mean, a lot of those, most of the cards were already written for me ahead of time, so I didn't have any specific insight beyond the information I put on the back of the card. I think going, looking at the set now, there's another card that's a squid, and so I think it probably would have made more sense if that card had been like a sperm whale instead of a blue whale, but hindsight. No sé si esto responde a la pregunta de Joanastic, pero dice que es una de las primeras cartas que hizo y que la verdad es que él no tenía mucho más insight, mucho más vista de lo que le proporcionaron para escribir en la parte de atrás de las cartas, de los cromos, pero que también hay otra carta que es un calamar y no sé traducir este animal, pero ha dicho que tiene más sentido que fuera una ballena sperm whale, ballena esperma, no sé qué ballena es, que viendo estas cartas tiene más sentido que sea esto, en vez de una ballena azul. Vale. No. De hecho, mira, voy a enseñaros una cosa. Dame un segundo. Espera. Luis is going to show us something. Okay. Ahí va. Se me derrumbó el chiringuito. Se me derrumbó. Vale. Mira. No sé si... Paul, ¿tú nos estás viendo? No sé si Are you watching? Can you see Luis and I? Yeah. Vale. Sí. Mira. That's very flattering. Thank you. Dice que es un halago, que muchísimas gracias. ¿Cómo has dicho que se llamaba el personaje? El calamar. Blue. No ha dicho el nombre, ha dicho solo que es un calamar. There. What was the name of the squid? Shoot. Let me pull it up. It's cephalopod. It's like misspelled on purpose. It's SEFFLHO. SEFFLHL. Ah, mira, es este. Sí. Yeah. That's it. Qué bueno. Ay, Paul. Pues luego, si nos vamos
a las monedas de... ostras, perdón, me he quedado... Si nos vamos a las monedas, entiendo que también te dijeron Naughty Dog cómo tenías que hacer los diseños de las monedas. So regarding the coins, Paul, did also Naughty Dog tell you how to do the designs, or how much, which part did you have on the creativity of that, and how much did Naughty Dog ask you to do? I'll probably split this one up just so you have a break to write things down, because it's a lot. Okay. So the coins were a lot more like organic, like freeform in terms of process. They had a rough idea at the time, I think, of what they wanted Abby to be collecting. Although at the time I didn't even know that Abby existed. Like, I was unaware of that character when I was making them. And they started out just being just the birds and wildflowers. I'll break there. Got it. Ok, dice que al principio era, o sea, que esto va a ser largo, entonces va a ir haciendo pausas para que os vaya contando. Vale. Entonces dice que las monedas han sido como algo más orgánico, algo que tenía una forma un poco más libre. Al principio tenían una vaga idea de lo que querían que Abby coleccionase, que al principio él no sabía de la existencia de Abby, y al principio empezó siendo más pájaros y flores silvestres. Ah, vale. O sea, Okay. So, and then it ended up being split into, I can't remember if it was the 5 or the 6 categories. And it actually, that portion, like the coins specifically, ended up probably being the most research heavy of the projects that I worked on, because I needed to split it into the 50 states, and then it ended up needed to be 10 coins for each, or rather 10 states for each group of 10. So I had to like kind of mix and match and make sure things matched up and had kind of interesting ideas for each coin. And so it was a lot of just going back and forth and swapping out, coins for ideas while looking at like old high school textbooks and stuff to make sure that information was more or less accurate. Okay. 2 seconds. Let me know if you need to clarify anything. Okay, I think I have it. Okay. Dice que al principio, bueno, que al principio es lo que nos ha contado, y luego acabó siendo entre 5 y 6 categorías. Para él ha sido probablemente, las monedas en concreto han sido uno de los proyectos en los que ha trabajado que más búsqueda ha necesitado, más labor de investigación. Dice que al final, claro, lo tenía que dividir entre los 50 estados, 10 monedas por cada grupo de 10, cambiando monedas por ideas, buscando, yendo, volviendo, y que acabó consultando viejos libros de texto de high school, que es como entre bachillerato, Sí. la ESO, el antiguo Bupico, ¿no? Sí. Para que la información fuese lo más precisa posible. caray. Ok. Ya está, ¿no? Porque... Sí. Vale. Caray, increíble. Debo decirte, Paul, que has hecho un trabajo magnífico. Well, you've done an amazing work with the coins and the trading cards. Thank you so much. I had a lot of fun working on them, and it was, I don't feel like it's the kind of work that I usually get to do in games. Like, usually I'm doing costuming stuff, and so it was really nice getting to work on more illustrative work, and then actually see, I guess, that work, directly in the game. It's pretty rare. Dice que muchísimas gracias, que él se lo ha pasado muy bien trabajando en todo esto, que no es el trabajo habitual al que está acostumbrado
porque normalmente hace más la parte de vestuario de personajes, que es una parte de ilustración que le gusta mucho ver el resultado en el videojuego. Muy bien. De aquí, de este tema, hablaremos un poquito, mm, porque nos comentaste que trabajaste un poco en el diario de Eli. Entonces, ¿qué has llegado a hacer en el diario de Eli? You've told us that you work a bit on Ellie's diary. So what exactly did you do on that part? Sure. I believe the only thing of mine that actually made it into the game was the very, very first shot you see of the diary that has the deer in it. It's like the opening cinematic, I believe. But I worked on I want to say like probably 7 or 8 illustrations. Like I did a version of Joel's portrait and a lot more deer and like farther shots of some of the towns before they leave for Seattle. I think it didn't end up translating well because I needed like Ellie's just not a very good artist, and I was having a hard time kind of making it look like she wasn't also a natural artist. And Alex has done that work prior in some of the Uncharted games, and so she was just a more natural fit, and she did a much better job. Yeah. Dice que realmente la única parte de lo que él hizo para el diario que llegó al videojuego es la cinemática de apertura, la de inicio, donde puedes ver el diario con ha dicho deer, me imagino que es un ciervo, porque luego lo ha vuelto a repetir, no sé si es un personaje, perdonadme. Dice que hizo 7 o 8 ilustraciones como el retrato de Joel o algunas ciudades antes de que se marchasen a Seattle, y que cree que no acabó traduciendo bien lo que querían a imágenes, porque Ellie no es muy buena artista, pero también tenía él que demostrar como que es una artista natural, o sea, era como un poco complicado. Y que Alexis, como hizo algo parecido para Uncharted, le salía de forma más natural. Vale. Vale. Sí, es verdad que en el principio del juego, cuando Joel se presenta en casa de Ellie, que Ellie está dibujando, bueno, está escribiendo, creo, dibujando, no recuerdo ahora si dibujando. Supongo que se refiere a esa parte, ¿no? ¿Sale un ciervo en esa parte? Es que no lo recuerdo. Oh. Pues si no se lo pregunto. So, Sí, Paul, mira, me dice Esther que sí, que está dibujando ciervos. pues sí, pues es esa parte. So, Paul, I guess your guess is that you're referring to when Joel shows up at Ellie's house when she is drawing. Yeah. Sí, Perfecto. dice que sí, que es esa parte. Muy bien. Bueno, yo antes de continuar, chat, si queréis preguntarle algo a Paul, aprovechad, ¿eh? Podéis preguntar. Yo estaré atento a lo que digáis. Paul, antes de continuar también me gustaría... llevamos un tiempo ahora que estamos en una batalla de objetos. Sofía, a ver cómo se lo explicas, que es la misma pregunta que le hiciste a Jeffrey Pierce y a Claudio Serrano, que era, no sé, bueno, primero antes de entrar en batalla, perdona, antes de entrar en batalla, Paul, ¿tú conocías antes de Last of Us? So, Paul, Juice is going to ask you a question after this one, but first of all, did you know The Last of Us before participating in the project? Yeah. I had played the first one and the expansion prior. It had been some time since I had thought of the series, and I embarrassingly haven't played the Uncharted series, so I need to actually get on that. Dice que sí, que había jugado al primero y a la expansión, y que bueno, que todavía no ha jugado a la parte de Uncharted. Dice que se avergüenza un poco. Bueno, no pasa nada. Vale, pues mira, Paul, bueno, la gente ya está dejando preguntas, eso está muy bien. Bueno, si has jugado a la primera entrega, Paul, sabrás que hay botellas y hay ladrillos. Entonces, aquí en la comunidad tenemos dos frentes, nos hemos dividido
Y nos gustan mucho las guerras. Entonces, dinos, Paul, ¿tú de qué equipo eres? ¿Team botella o team ladrillo? So Paul, if you play the first part, you would know that there are some items, bottles and bricks, and the Spanish community is divided into teams. So they want to know if you're either team bottle or team brick. Is there subtext? Does this mean something? Pregunta si hay algo escondido, que si significa algo oscuro. No hay pregunta trampa aquí. No es una pregunta trampa. It's not a tricky question. They just Okay. want... I'm probably team bottle. Equipo botella. Bueno, I guess for his reaction, Luis is team brick. Luis team ladrillo, ¿no? I'm sorry. no problem. Sorry. No problem. I think if I remember it correctly, everyone that has come here is been team bottle. ¿Verdad que Luis? Todos los que han pasado por aquí han sido equipo botella, ¿verdad? Sí, últimamente sí. Sí. Yeah. They're more satisfying when you throw them. Dice que es más satisfactorio cuando las lanzas. Sí, eso dicen. Yeah, they say so. Mira, hoy, no, ayer, díselo, ayer por la noche, con la comunidad, escribimos un tweet en Twitter, mencionando a Troy Baker y a Ashley Johnson, que son Joel y Ellie en el videojuego. Y les preguntamos si eran team ladrillo o team botella, porque teníamos el gran dilema. Hoy nos ha contestado Troy Baker y nos ha puesto que las botellas es divertida y el ladrillo es para matar. O sea, no se ha mojado, pero nos ha respondido. Vale. So you is sharing something fun that happened within the Spanish community, and yesterday night they tweet tagging Troy Baker and Ashley Johnson, asking whether they were team bottle or team brick. And this morning, Troy has replied without replying really to the question, but he said that the bottles are more fun to throw, but the bricks are to kill. Team bottle is team party. El equipo botella es el equipo divertido. Sí, por el ruido, claro. Because of the noise, of course. Because of the noise. Bueno, no pasa nada. Te perdono, Paul. Oh, US is forgiving you, Paul. Just be honored. Oh, thank goodness. Dice que menos mal, gracias a los dioses. Vale, mira, el chat nos ha dejado unas preguntas y... A ver, con tanta botella y tanto ladrillo, a ver, ¿dónde se me ha ido? Aquí, espérate, mira. Jetlag te pregunta ¿cuánto tiempo tardabas en hacer cada carta? So Jetlag from the chat is asking how long it took you to draw each trading card, more or less. I would say I probably like including like the set dressing, like all the borders and the card itself, and then having to put the backs together along with the illustration. I probably got to spend like a day total on each card. So 8 hours per card. Dice que incluyendo todo el setup, es decir, los bordes, la carta en sí, toda la parte, poniendo las dos partes juntas, dice que más o menos un día entero por carta, es decir, más o menos 8 horas. Muy bien. Luego tenemos a Kumai, que nos ha dejado varias preguntas, entonces iré una por una. Pregunta, ¿qué programa utilizas para dibujar? Kumai from the chat is asking what software or program do you use for drawing? It's all Photoshop, yeah. Photoshop. Y luego pregunta, ¿dónde aprendiste a dibujar? And Kumai is also asking where did you learn how to draw? I didn't go to school for it. I don't have a degree or anything. So I would say most of my my art training is just through random tutorials and stuff, like online, like just kind of piecemeal, just buying stuff that I felt was applicable, or life drawing, stuff like that. Wow. Dice que
Dice que no ha ido a ninguna escuela o no tiene ningún título como ilustrador o como algo que le califique para dibujar. Dice que lo aprendió de tutoriales random y que aplicaba cosas que veía, por ejemplo, dibujo más realista o cosas así, para desarrollar sus habilidades. Qué bueno. Muy bien. La última pregunta que nos ha dejado Kumai es ¿cuánto tiempo te llevó encontrar un estilo propio? Oh. Last question from Kumai, from the chat. How long did it took you to find your own style? I I would almost argue that I still haven't. Style is a tricky thing just because I mean, especially within games, you know, where you need to be fitting in with, you know, the needs of the team. In this sense, again, I was, you know, lucky to have something where it was my final art on the card itself. I didn't have the time to really explore what I wanted each card to look like. So falling back on how I already drew was probably the easiest in that sense. And you know, style is just a product of, you know, the shortcuts that you make for yourself to I guess reach the outcome that you want. You know, sometimes it just becomes easier to draw a certain way, and you steal bits and pieces from other artists that you like, and it slowly makes your own work. Dice que casi diría que todavía no lo ha encontrado, que realmente el estilo es algo, algo que tiene truco, sobre todo en los videojuegos, cuando tu arte tiene que encajar con el resto del equipo, que está muy contento de que su arte aparezca en las cartas del juego, en los cromos, que realmente casi no podría tener tiempo para explorar lo que a él le gustaría que apareciese en las cartas, en los cromos, y que él opina que el estilo es más que nada un producto de los atajos que tú mismo como artista tomas para conseguir un resultado. Es decir, tú puedes coger cosas de otros artistas y hacerlas más tuyas, pero son tus propios tus propios atajos para que las cosas, para que tus resultados sean más fáciles de conseguir. Claro, muy bueno, muy bien, muy bien. Luego, bueno, claro, había un fan de la comunidad que preguntaba si eras, si durante la partida habías conseguido las cartas o sabías dónde estaban, pero si ha dicho antes que no ha jugado a la parte 2, no las habrá visto, ¿no? Okay. So Paul, you said you didn't play part 2, right? No, I did. I haven't played Uncharted. I have played part 2. It was wonderful. Ok. No, que dice que lo que no ha jugado es un Uncharted. Ah, de Yo Uncharted. lo había entendido bien, sí, sí. Vale, Que vale. la parte 2 sí que la ha jugado. Vale, entonces, So, entonces, vale. Yeah, I cried when I saw my name in the credits. I was very emotional about it. Que dice que lloró cuando vio su nombre en los créditos, que fue una parte muy wow, emotiva. qué bonito. Hombre, orgullo tienes que sentir, Paul. You should be feeling super proud of your work. Thank you so much. Qué guay. Que muchas gracias. Pues mira, Enric del chat pregunta si eres artífice de los coleccionables en su partida, si los consiguió todos o si sabía dónde estaban. So Enrique from the chat is asking if when you played, you knew where all the collectibles were, or if you did not know, did you find them? I still haven't found them all. Que todavía no he encontrado todos. Bueno, en una segunda vuelta. In the second round, maybe. Yeah, especially the coins. Like, I feel like I'm missing so many coins. I feel like I've looked everywhere. Dice que sobre todo las monedas, que dice que siente que le faltan un montón de monedas y que ha buscado por todos sitios. Also, when I played the first time, because I just didn't know that Abby existed, they were kind enough to not spoil the game for me, and so I had thought the coins had been cut like last minute. I thought they didn't make it into the game, and so when I finally got to the Abby part, I was like, oh, this makes so much more sense.
Okay. Dice que él os recuerda que él no sabía que había existía. Y entonces, en un momento llegó a pensar que las monedas no habían llegado realmente a aparecer en el videojuego. Y cuando llega el momento de Abby, dijo, ah, vale, esto tiene mucho más sentido. Claro, qué bueno, es verdad, ¿eh? Luego tenemos a Esther, dice, dile que qué utiliza... No, no, perdón, Feli. Feli dice, ¿cuál es la ilustración de... O sea, yo entiendo del videojuego, ¿eh? De Last of Us, la ilustración que más ha disfrutado hacer. So Feli from the chat is asking, which illustration did you enjoy more working on? I think De estos. Bueno, de esto, por ejemplo, ¿hay alguno que recuerdes? Luis is asking now specifically of the trading cards. Any O of, cuál te gusta más? or which one is your favorite? Oh, sure. I think the Starlight and Starbright one is my favorite. Starlight. And the Mortem one, like the Grim Reaper-y one. But I was also just a really big honor to get to do the Nighthawk card, just because it was for a team member that passed away during production. And so it felt really special to immortalize him in that way. So I have very good thoughts about that card. Dice que sus favoritas son las que ha comentado, pero que a lo mejor particularmente se siente muy bien con la carta de Nighthawk, porque era para rememorar, sí, para rememorar a un miembro del equipo que murió, Oh, y se siente muy honrado de poder inmortalizarla de esta manera. muy bien. Aquí está. Nighthawk. Buen detalle, sí señor. Great detail to know, thanks for sharing. Esther Rein pregunta si, como antes ha respondido a la pregunta de Kumai, conforme que se ha inspirado en, bueno, ha ido aprendiendo a base de tutoriales, Esther pues lanza la pregunta diciéndole, ¿le hubiera gustado ir a la escuela de arte? So Esther, regarding you telling that you learn a lot of random tutorials, Esther is wondering if you would have liked to go to some art school. Yeah, I mean, I'm a way better student now than I was when I ever was like in high school. You know, I ended up just not going to college because I just wasn't a very good student. And I have learned to, you know, love learning. I think that's probably one of the biggest elements to becoming a successful artist is recognizing that you never stop learning and you need to, I mean, a lot of jobs are like that, but in art especially, you kind of need to have your own drive to just keep getting better. So yeah, if I had, you know, the opportunity to go to school just for the sake of becoming, you know, a better critical thinker and, you know more art history in a structured environment, I'd love to do that. Dice que bueno, que realmente ahora es mucho mejor estudiante de lo que era en el cole, que como no era buen estudiante no fue a la universidad por eso, pero que ahora mismo le encanta aprender, eso cree que te hace mejor artista, saber que nunca paras de aprender, de mejorar, y que probablemente le hubiese gustado para ser un pensador más crítico o saber más sobre historia del arte. Muy bien, muy bien. Esther continúa con otra pregunta diciendo ¿de dónde llegó a inspirarse para hacer las cartas? O sea, es decir, ¿de qué otros artistas podría haberse inspirado? ¿Cómo le vino el hacer estos diseños? So Esther, regarding the trading cards, she's wondering where your inspiration came from to produce the illustration. So maybe you took something from other artists, or how did you decide the final design for that? Sure. So it was kind of a group decision that they should be roughly based off of all of the Jim Lee cards, you know, from the old X-Men and Marvel cards. I mean,
in my mind anyways, Gimli is, the gold standard for all of those trading cards. And I can't even begin to touch, a fraction of the magic of his art. But that was definitely the primary inspiration. Dice que fue más bien una decisión grupal, que tenían que ser parecidas a las de Jim Lee, quien hacía los coleccionables de Marvel y de X-Men, que para él es como el estándar y que cree que no puede ni siquiera empezar a acercarse a la magia de Jim Lee, a una fracción de la magia de Jim Lee, pero que fue eso, más o menos una decisión entre todos de basarlo un poco en eso. Muy bien, muy bien. No hay más preguntas, comunidad, ¿no? Porque la Esther ha hecho una pregunta que ya hemos respondido antes. Sabiendo que es que antes me había quedado un poco loco porque pensaba que no lo había jugado. Parte 2. Entonces, Paul, cuéntanos, ¿cómo te sentiste con The Last of Us Parte 2? Cuéntanos la experiencia, ¿no? So Paul, how was your experience when you got to play Last of Us Part 2? It's amazing. I remember like immediately starting, like I started up another playthrough as soon as I finished. But it's I feel like it's one of the few game experiences where I felt like I wanted to talk at length about it, with friends, and I guess this sounds kind of dorky, I guess, but maybe like a more scholarly fashion, and kind of tease out some of the narrative decisions, and then there's also just the tech element, like just I can't begin to understand a lot of the tech that's under the hood, and so it's really amazing seeing a group of professionals like in their element and doing their best work, the best work of their career, like up to that point, and just kind of seeing them get to do their thing. It's pretty special, like I think. Dice que bueno, que fue una experiencia increíble y que nada más acabar empezó otra vez a jugar y que realmente para él ha sido una experiencia, un videojuego que le ha hecho querer hablar muchísimo con sus amigos sobre el juego, y que esto sonará a lo mejor un poco flipado, dijésemos, que le gustaría hablarlo de una manera mucho más como escolar, ¿sabes? Como desgranar todo y ver mucho más allá, porque él dice que no se puede casi que no puede entender todo lo que hay debajo del capó, ¿no? de este juego, y que ha sido increíble ver a todos estos profesionales estupendos hacer casi el mejor trabajo de sus carreras, que ha sido impresionante. Totalmente. Brutal, Paul. Luis agrees completely with you. Paul, dinos, ¿cómo...? Porque tú has jugado al primer videojuego, tú has jugado al primer de Last of Us, tú has llevado a Joel, ¿vale? Tú empiezas el juego, ocurre lo que ocurre con Joel, ¿vale? Y cuando tienes que mover a Abby, ¿cómo te sientes, Paul? Cuéntanos. Paul, so you played the first part as well, and you had the chance to take Joel, and when with Joel happens what it happens, and then you have to start playing or moving Abby. How did you feel in that part? It was very disorienting. Like it just that entire sequence of wandering through the snow, it's so perfectly staged, because as a player you're just so shell-shocked, and just kind of it's nice that it gives you the opportunity to kind of wrap your head around, I guess, what's just happened. Like I ended up
loving Abby by the end. Like I think is probably my favorite. But it's pretty wild swinging from one end of the emotional spectrum to the other with, a single character in the span of a game. Dice te desorientaba, que toda esa secuencia de vagar por la nieve te dejaba muy, muy, muy chocado, pero que te da la oportunidad como de pensar, de digerir, dijésemos, todo lo que acababa de pasar. Que al final le ha encantado, ha empezado a adorar a Abby, que es uno de sus personajes preferidos, pero que lo de cambiar de un personaje a otro de esa manera que cuesta, que se hace difícil. Mucho, mucho. Todos hemos pasado un poco más por lo mismo también. Qué bueno. Y oye, Paul, cuéntanos cómo fue, porque a mí me dejó muy loco. Muy loco. ¿Cómo de golpe te enfrentas a Ellie? O sea, a mí me So Luis agrees completely with you on the snow sequence and Abby and swinging back from Joel to Abby, and just wants your opinion on what did you feel when you have to confront Ellie, because Jules was very shocked in that part. Confront her at the end, you mean? Al final. No, antes. O sea, ¿en qué parte? Cuando llevas a Abby. When you're Abby and you have to confront Ellie. Oh. Eso fue... Claro, es que Ellie es nuestra Ellie. Es nuestra Ellie. O sea, ¿cómo te enfrentas a Ellie? Es que yo no podía enfrentarme a Ellie. Jules says that Ellie is our Ellie, and when you have to face her, he said he was not able to. He could not to. Yeah. I would say that there are so many emotions tied up with every character that it genuinely makes it feel like a real conflict of interest. You want to empathize with everybody, and so it makes it just makes it so hard. It makes there's that the scene with this where you're tracking down the sniper, who I mean, I guess people have probably already played it, so there's no spoilers or anything like that. But when you confront the sniper, and I just remember being reluctant that entire segment of gameplay because I didn't want to know what we might do, because I didn't want anybody to die. It's like if I just don't play the game, nobody will die. Okay. 2 seconds. Dice que claro, que hay muchas emociones, hay muchísimas emociones mezcladas con todos los personajes, hay un conflicto de intereses, quieres empatizar con todos, y que hay un momento cuando estás buscando al francotirador, cuando tienes que enfrentarte, él estaba como, no quería. Era como, si no quiero saber lo que va a pasar después, no quiero saber de lo que somos capaces, y si no juego a lo mejor nadie muere. Pero no vas a jugar, no vas a estar sin jugar. Yeah. You say that, of course, but then you cannot stop playing. You need to play. So. Yeah. Es que al final, ¿qué nos ha hecho Neil Druckmann? Ha jugado con nosotros, o sea, nos ha querido contar una historia y la hemos tenido que aceptar, aunque no nos gustara, ¿no? Porque es que es lo que dice, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar al francotirador, dices, hostia, no. O con Ellie, no. O al final con Abby, no. So Julius says that, of course, Neil has been playing with us because we had to accept the story, how it goes. And you have to play it as it is. You cannot choose that much. So when you have to confront the sniper or you have to confront Abby or Ellie, they are like, no, I don't want to.
But yeah, you have to play. So Yeah, I think I certainly prefer, at least for, you know, narrative games, I prefer personally not having the choice. Like I'd rather just be told a pure story. I don't feel like I need the element of choice with like multiple endings or anything like that. Like I would rather that the narrative team get to completely serve up their vision. dice que, claro, que en los juegos de narrativa que él casi prefiere no poder escoger, no tener un millón de finales, sino que prefiere que el equipo de la narrativa diga lo que tiene que pasar. Claro. No, no, muy bien, muy bien. Paul, hay una pregunta que siempre también se la estamos haciendo a todos y, bueno, no deja de ser una curiosidad para nosotros. Paul, has visto que somos una comunidad de fans de Last of Us, de habla española. ¿Te gustaría hacernos alguna pregunta? Okay, Paul, so you always ask this question as well. We are a community, a Spanish-speaking community of The Last of Us. And would you like to ask the community any question? I guess I would probably ask just if the, you know, the emotional beats land, you know, with the same heaviness in translation, like with voiceover. I'm assuming that most people probably played with voiceover or dubbing, I guess. I mean, is there dubbing? I don't even know, I guess. Yes. Okay. Yeah. So I guess I would ask, like, I assume that the dubbing actors that they chose are probably really good at their jobs. And so I guess as an extension of that, if people have played both versions and if they prefer one or the other. Okay. Nos pregunta que primero nos preguntaba si tenemos el juego doblado en castellano, si teníamos actores de doblaje para el juego, le hemos dicho que sí, y entonces nos pregunta si alguno ha jugado a las dos versiones, en inglés y en castellano, y si tiene el mismo peso y alguien prefiere una versión u otra. Vale, los que estáis en el chat podéis contestar. Por mí le puedes comentar a Paul que he tenido la oportunidad de poder hablar con actores de doblaje de España, también con la actriz de doblaje de Latinoamérica, es decir, en español latino, y también he hablado con Paul, con Jeffrey, con Jeffrey, que es el actor de voz. En ese sentido, pues hemos podido la comunidad saber un poco, pues cada uno su forma de vivir la experiencia. Si nos hace la pregunta a nosotros, porque yo puedo responder, por ejemplo, por Joel, el Lorenzo Beteta, que es el actor de doblaje de España. Él sí que lo ha jugado y lo ha jugado, bueno, lo ha jugado en su idioma, claro, en español, pero cuando hizo el doblaje escuchó la voz en inglés. Pero supongo que la pregunta era para nosotros, ¿no? También. La pregunta es si alguien ha jugado a las dos versiones y preferís una u otra. Yo no he jugado a las dos versiones. Yo solamente he jugado la versión con la voz de nuestro en castellano. So while the community may respond to your question, Yus was sharing that he's been able to interview dubbing actors from Spain and Latin America, and he's been able to speak, for example, with Lorenzo Beteta, that is Joel's voice here in Spain. Oh, cool. And yeah, and of course they heard the voice, but we don't know the feelings. Sure. But let's see if anyone from the community wants to reply to that. If Luis has only played to the Spanish version of. Got it. No. This is also, well, I guess while people are answering, this is another maybe good question is, does the Spanish community get tired of, I guess, American narratives? Like, do you get, like,
like, yeah, do you just get tired of stuff that's so heavily, just rooted in, I guess, America, obviously, like it's a, Yeah, there are broader themes, right? But like, yeah, it yeah. just, at the end of the day, it still ends up being, kind of an American tale in a lot of ways. Yeah. Pregunta también si, por ejemplo, aquí en toda la comunidad, si alguien se cansa de las narrativas americanas. Es decir, al final no deja de ser un cuento con mucha raíz americana que tiene muchísima influencia. Y entonces no sabes si alguien se puede cansar de toda esa narrativa americana. A ver, yo no puedo hablar en nombre de todos, es evidente, pero en mi caso, bueno, y como tú, Sofía, al final Sí, nos hemos acostumbrado, ¿no? total. A ver toda su Sí. vida, sus formas de vida, sus formas de hacer las cosas, incluso ya conocemos a... Cuando hacen algún chiste, incluso ya lo cogemos Casi, sí. por saber su forma de vida, ¿no? Y nos ha amoldado tanto la vida americana aquí que ya es como que forma parte de ella, ¿no? O sea, Sí. cansarnos no nos cansa. Básicamente, cuando no la vemos, la echamos de menos incluso. So Luis, he's giving his own opinion on this, and I guess we never grow tired of American narrative because it became already a part of our culture. I guess it's thanks to I don't know. We hear so many American tales, thanks to, I guess, starting with Hollywood and then books and video games. Sure. Yeah, US was making a reference that when we hear a joke that is related to American culture, we understand. And this is, I will translate this part because this is my opinion. I was seeing Hudson Hawk. It's a Bruce Willis movie, very old. You know it? Yeah. And there's specifically in that movie, the jokes that made American references were translated to reflect Spanish references. Interesting. Yeah, when Tommy, the friend, is carrying the golf bag, and so they changed the name of the player to a Spanish player so people would understand, but that doesn't happen anymore. So I guess we're already very used to it, and we. I mean, that's kind of unfortunate, though. I really like those kinds of small details. Yeah, it used to happen with The Simpsons as well. So gotcha. Maybe for understanding some jokes, you had to like translate it back to English, and then it made sense. Well, yeah, I mean, you're doing it right now, where any colloquialisms I make, you probably need to kind of dissect and Yeah, I try my best. Yeah. Le he dicho lo que tú has dicho y he añadido por mi parte, por ejemplo, hay una película de Bruce Willis que se llama Hudson Hawk. No sé si la conocéis, es una película súper divertida, es muy random. Y, por ejemplo, hacen un chiste muy concreto. No sé si os acordáis que antiguamente cuando se hacían doblajes a castellano se traducían también las bromas. Y hay un momento en que el amigo de Bruce Willis, que se llama Tommy, lleva una bolsa de golf y Bruce Willis le dice, ¿qué pasa? ¿Que eres Severino Ballesteros? Me imagino que en su momento en Estados Unidos dirían, pues no sé, Tiger Woods o quien fuese. A nosotros nos lo tradujeron. Eso cada vez pasa menos. Creo que es lo que ha dicho Luis, que si haces un chiste, al final lo entendemos. Y entonces Paul decía que, bueno, que yo también lo debo estar haciendo un poco porque cuando él dice un coloquialismo yo lo tengo que diseccionar y traducir para que tenga sentido. Claro. Muy bien. Pues aprovecho para... Si te parece bien, si os te parece bien, Sofía, voy a leerte un poco las respuestas que nos ha dado el chat de la pregunta anterior sobre el doblaje. Vale. So Paul, Luis is going to read some of the answers, some of the replies to the question of which dubbing you prefer, the English cool. or the Spanish version. Sounds good. Mira, tenemos... Camila dice, yo soy fan del idioma original, le llegan más emociones. Kratos dice que no lo ha jugado en inglés. Bea dice, está muy bien el doblaje, pero es que el original es otro nivel. Esther dice, dile que sí, que es igual de poderoso, que estamos enamorados, que amamos a los actores de las dos versiones, pero que los actores originales tienen la esencia del personaje. Brickov Monster dice, yo solo lo he jugado en inglés, y Ashley es otro rollo en este segundo juego, una locura de actuación. ¿En qué idioma? Dime.
En inglés. ¿En qué idioma el en de inglés. ese? El de Big of Monster en inglés. Ramiro dice... No. Jonastic dice... No doubt es sin duda original versión. Ah, bueno, es que lo ha escrito en inglés. Mm, Dice, we have great dubbing actors, but the original essence in some specific moments is not preserved. No sé si lo he leído bien. sí. Elvis dice, original, tiene mucha más personalidad la original. Y Feli dice también la versión original. Vale. Joder, ha sido muy rápido, ¿eh? Chicos, perdonad si me dejó algún detalle. So, Paul, we have a few people that has played both versions, and most of them prefer the original version, respecting that the dubbing actors in Spain did a great job. But for example, Camila says the original, the English version, has more emotions. Bea says that the original version is another level. It's much better. Esther says that we love both versions, but the original has more essence of the characters. Sure. Sure. Yes, and Jonastic is a bit the same. He says, no doubt the original version. We have great dubbing actors, but the essence is, some of the essence is not preserved in the Spanish version. And Elvis and Fede also agree that the original version. Got it. Got it. Muy bien. Y también han hablado de que es verdad que las americanadas que le decimos nosotros, ¿no? Que son la narrativa global a día de hoy, dicen. Exacto. And regarding to the American narrative, the chat is also saying what we were stating, that it has become part of our culture. Mm. Yeah. Paul, claro, yo no... Nos hemos pasado de la hora. ¿Vamos bien? Pregunta. So, Paul, we're a bit longer than 1 hour already. How are you on time, or? I'm fine. If you have more questions, I'm open to them, but we can stop there if it's good for you. Whichever. Okay. Dice que si tenemos más preguntas, que se puede quedar un poquito, pero que también que podemos acabar cuando digamos. Vale. No, a ver, no, preguntas. Yo tengo curiosidades ya, Paul. Por ejemplo, es que me gusta saber también opiniones de cómo has sentido el juego, ¿no? Por ejemplo, me gustaría saber de ti, de la parte 2, ¿cuál ha sido el momento que más te ha impactado? So you says that more than questions, now he will request your opinion, because he wants to know how you felt when playing the Last of Us Part 2. For example, which was the moment that impacted you the most, or was more shocking? Un momento. Puedes hablar con spoilers, no te preocupes, porque el chat ya lo sabe, ya lo han jugado todos. Yeah, so Luis was saying that, of course, you can speak with spoilers, because everyone here has played the game. Let's see. I honestly probably when Ellie leaves Dina at the farmhouse to go after Abby. That was I don't think I've ever been so angry with the fake character as when she made the decision to leave Dina and the baby. Dice que, por ejemplo, cuando Ellie deja a Tina en la granja para irse detrás de Abby, dice que nunca se ha enfadado tanto con un personaje como cuando Ellie deja a Tina y al bebé. Yo también, bueno, creo que todos, ¿no? Sí. Todos estábamos como diciendo, Eli, ¿qué estás haciendo? So Luis agrees with you, because he thinks everyone at that moment was saying, like, Ellie, what the heck Yeah, it's are like, you doing? what are you doing? Yeah, exactly. Muy buena, Paul.
Y vamos a recordar el primer de las Tofas. El primero. ¿Recuerdas qué momento te impactó más? For example, from the first Last of Us, do you remember the most shocking moment for you? I don't think I remember a story point. It's been a while since I played the remaster. I think probably my strongest memory of the Last of Us 1 is encountering the clickers for the first time in the office building. I have very strong memories of, just the fear, I guess. Dice que no recuerda muy bien, por ejemplo, cómo iba la historia. Hace mucho que jugó al remasterizado y que probablemente una de los recuerdos más afianzados que tiene es cuando encuentras por primera vez a los clickers en el edificio de oficinas. Sí. Aquí te pone en tensión, mucha tensión. Muy buena, muy It was buena. a very tensioning moment. Yeah. Pues sí. Ostras, me ha venido antes una cosa en la cabeza que se la quería decir y se me ha ido volando. Wow. Luis lost his trail of thoughts. He wants to ask so many questions that he just got lost. No sé, ahora, bueno, es igual. Es igual. Mira, Elvis nos está haciendo una pregunta. Te está preguntando, Paul, si eres un gamer. Y de paso aprovecha para contarnos qué otros videojuegos te han impactado o si has disfrutado tanto como de Last of Us. So Elvis from the chat is asking if you're also a gamer, and if so, which other video games have you enjoyed, or maybe have you enjoyed much more than The Last of Us, if any? Yeah. It's, I mean, it's tough to rank a lot of stuff. Probably the most impactful for me when I was a kid was Diablo 2, which I played a lot in high school, like a lot, too much. And I played a lot of Phantasy Star Online as well. I really liked those, I guess, like action RPG games. More recently, I probably like Destiny and Destiny 2. I also, somewhat prior to working on Last of Us, I had an opportunity to do one of the online issues of the comic for Destiny, which is like a dream come true for me, basically. Dice que es difícil hacer un ranking, pero que probablemente uno de los videojuegos que más le impactó más de adolescente o de niño era Diablo 2, que jugaba mucho, muchísimo, pero muchísimo. Cree que hasta demasiado. Que le gustaban mucho los juegos de fantasía, los juegos de roleplay, que también, por ejemplo, le gustaba mucho Destiny y Destiny 2. Y que tuvo la oportunidad, antes de empezar a trabajar con The Last of Us, tuvo la oportunidad de trabajar para el cómic online de Destiny. Y que la verdad que para él fue un momentazo, lo disfrutó mucho. Qué bueno, muy bien. De hecho, yo tengo por aquí... Bueno, no se ve. Bueno, tengo la... No, la tengo aquí, espera. Tengo cosas... Ahí está. Un momento. Juice is going to show you something related to what you just said. Esto, mira, esto, ¿no? Let's see. Esto. Oh, yeah. Cute. Dinklebot. ¿Dinklebot? Yeah. Este sale en Destiny. Por eso lo enseñaba. Pregúntale si Paul está... Porque tú no tienes el chat, ¿no? Tú no estás en el directo, ¿no, Sofía? Yo no. Vale. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es que tú lo puedas ver, porque así tendrás las preguntas, si no, ¿sabes? Vale, sí, pero sí, Pero ahora ya está, me lo puedo poner, ¿eh? para la próxima. Sofía, no te preocupes. Pero Paul sí que lo había puesto, ¿no? El directo, para ver las preguntas. Porque hay una... Sí. Esther le ha hecho un escrito en inglés, por si lo ha visto.
Paul, Esther has written something in the chat for you in English. I don't know if you can see it. Yeah, I see it. Yeah, I don't disagree. I mean, if Ellie hadn't left, you know, Abby would have died. So, you know, like it's a catch-22. Esther dice que está totalmente de acuerdo contigo, que si Ellie no se hubiese ido, Abby hubiese muerto. Es correcto, ¿no? Lo he dicho bien. Vale. Ah, mira, ya le ha contestado ella. Dice, bueno, si lo puedes decir que le ha contestado. Bueno, Esther dice, yeah, Esther says that she meant she instead of he, but I think you, Paul, understood. Yeah, Esther, yeah, I got sí, it. Esther te entendió perfectamente, no te preocupes. Perfecto. Pues mira, yo, si no queréis preguntar nada más, por mí creo que está todo hablado, aunque podríamos tener una larga conversación, ya que me ha gustado mucho que Paul nos haya comentado que The Last of Us lo pueda servir, o sea una historia que se pueda desgranar mucho y poder contar todas esas capas que tiene, ¿no? Decisiones que se han tomado y demás. Pero, Paul, aquí te lo dejo a ti, a tu criterio. Si tú quieres desgranarnos un poco, podemos hablar, pero si no, lo podemos dejar aquí. So, Paul, you use things that we ask you already, a lot of questions that we've spoken about everything, but of course he agrees with you that The Last of Us is a story that you can dissect and try to understand some decisions and debate about the whole game. So if you want to debate about something specific, we can do that, but this is also good if you want to leave it here. Yeah, that's fine. I don't think I have anything that, you know, the community probably hasn't already discussed you know, at length already. Yeah, I guess. Dice que probablemente lo podemos dejar aquí porque cree que no tiene nada nuevo que decir que en la comunidad no haya debatido ya 200.000 veces. Perfecto, pues Paul, te voy a decir la última pregunta porque es la pregunta que hacemos para despedirnos. Y es, Paul, imagínate que te estás entrevistando a ti mismo. ¿Qué pregunta te harías? So this is the last question, Paul, and it's the one that Luis always does to say goodbye in their interview. And it is the following. If you were interviewing yourself, what would you ask yourself? That's that's tough. That's an unfair question. I guess specifically about I would probably ask about, you know, getting work, because I feel like a lot of people that listen to interviews like this are probably, you know, hoping for their shot in games or art or, you know, something similar. And in which case I would ask, you know, how specifically you got your start and what you think, you know, me as another person, I guess, you know, could do to also have my opportunity. And mostly it's, you know, waiting for a lucky opportunity and being ready when it presents itself. And so I would just say to be patient and bide your time. Dice que probablemente algo relacionado con conseguir un trabajo, porque probablemente muchos de los que nos estáis escuchando esta noche estaríais abiertos a la oportunidad de trabajar en videojuegos. Y entonces él preguntaría que especifica algo más específico de cómo consiguió su inicio, que ya se lo hemos preguntado, pero algo como qué debería hacer yo para también tener mi oportunidad en el mundo de los videojuegos. Y su respuesta sería esperar a tener suerte, a tener mucha suerte para recibir esa oportunidad y estar preparado. Siempre dicen que la suerte te tiene que pillar preparado y en el sitio que toca. Y dice que ser pacientes y esperar a que la oportunidad llegue estando lo más listos posible. Muy bien, no, es muy buena, ¿eh? Muy bueno, porque sí. That's a very good advice.
Porque, ¿no? Easier said than done, but yeah. Dice que es más fácil decirlo que hacerlo, pero Ya. sí. No, pero es verdad, porque es que si crees que piensas, bueno, me prepararé cuando llegue la oportunidad, cuando te llega, no estás, ¿no? Te pillará en bragas y dirás, mierda, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero claro, es difícil porque es lo que entiendo, ¿eh? Entiendo lo que es difícil mantener el estar preparado, ¿no? Porque claro, tienes que estar continuamente al día. Juice agrees with you because, of course, it's easier said than done. But if you think when the opportunity comes, then I will prepare, then you're losing the chance most likely. But it's also very difficult to keep the being ready all the time until the opportunity comes or may come. Yep. That's definitely half of the fight. Sí, dice que efectivamente esa es la mitad de la pelea. Sí. Pues, bueno, Esther le ha vuelto a escribir. Sí. Sí, sí, So it's, yeah, Esther is again writing to you on the chat, and she's thanking for the advice as well. Yeah, I wish them the best, and I hope it works out. Dice que te desea lo mejor y que espera que te salga bien. Mira, tenemos a Vals. Vals es una ilustradora como tú, Paul, y hace unos dibujos también muy bonitos y muy fan de The Last of Us. Nada, que supieras que tenemos a una We also have Vals 41 in the chat, and she's a very good illustrator, and she's very fan of The Last of Us as well. Oh, thank you so much. It means a lot to me. Gracias por estar aquí, Vals, que lo agradezco un montón. De hecho, que sepa, Paul, que Vals tiene un curso de dibujo digital en la página web, que no me acuerdo el nombre. Guermica. ¿Que ella lo da? Sí, ella hace un curso. Ella es profesora en un curso. So Vals is also a teacher, an Doméstica. illustration teacher La web se llama in a Doméstica. website. Oh, cool. Yeah. That's really awesome. Dice que eso es genial. Qué bien. Nada, que lo supieras, Vals, que también lo supiera Paul, que es buenísima, es una chica majísima, es un encanto. Pues damos por finalizado la charla de hoy, esta entrevista. Solamente puedo decir que muchísimas gracias, Paul, por esta oportunidad de venir aquí, contarnos tu historia, cómo fue crear las cartas, esas pequeñas anécdotas. Anécdotas, ahora que digo anécdotas, no le he preguntado si ha tenido alguna anécdota. Le preguntamos, Sofía. Okay, so Luis was already saying goodbye, and then he remembered the trail of sauce he lost before, and he wanted to ask you before saying goodbye. This is the last question, promise. It's fine. If you have any stories or anecdotes that happened to you, something that fun or different, or something that you want to share that happened when you were working in the project. That's tough. Most of that project kind of felt like a whirlwind. Like it was, I was only with the project, I want to say a little less than 6 months. Like I came in right at the tail end of the dev cycle. And I don't know that I have anything funny. Everybody was just really, really amazing to work with. I worked specifically with Alex was my supervisor, and she was amazing to work with. And I also got to talk a little bit with the person in charge of writing the cards, Josh Schur, who also was wonderful, and they were both really open the entire time about any suggestions or any feedback I had with any part of the project, and they made me feel very welcome. Dice que bueno, que no tiene así nada que se le ocurra que para computar, nada divertido, nada más sorprendente, porque realmente todo el proyecto en sí fue como un torbellino. Entonces, realmente trabajó a menos de 6 meses y que ha sido
un proyecto en el que ha estado encantada de trabajar, que lo ha disfrutado muchísimo, que ha tenido la oportunidad de trabajar con Alex, que era su supervisora, la directora de arte que nos comentaba antes, que ha sido genial, que también ha podido estar con Josher, el encargado de escribir un poco las cartas, y que los dos han sido súper abiertos todo el rato, que han estado abiertos a sugerencias, han estado abiertos a feedback, y a que ha sido increíble poder trabajar con esta gente y en este proyecto. Que sepas, Paul, que te tenemos mucha envidia. Luis says we are all very jealous of you, of being able to work in this project and with all these fantastic people. It really does feel like a dream sometimes. I forget. Dice que realmente a veces se siente como un sueño, o sea, a veces se olvida y todo. Ya. Eso cuando pase el tiempo y vienes atrás y dirás, wow. ¿No? Ahora porque lo has vivido, pero cuando pasen los años, ¿no? Es cuando dices. So you says that maybe in some years' time, because this is really kind of recent still. So in some years' time, when you look back at this, you will still be so amazed and so proud. And Juice is very jealous of that. Well, I guess the whole community is very jealous of that. So. Thank you. I hope so too. I mean, it's kind of the artist's curse to look back on your body of work and, you know, not feel great about it, like things that you'd want to change. But I think the experience overall was just such a good one, you know, that the actual work itself is a small part of it. So yeah. Dice que muchísimas gracias, que él espera que sea así realmente, porque es como el maleficio del artista o la maldición del artista, mirar hacia atrás y ver que tu trabajo lo podías haber hecho diferente, lo podías haber hecho mejor, que cambiarías esto, que cambiarías lo otro, pero que la experiencia ha sido tan genial y tan estupenda que se siente muy agradecido. Paul, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad, muchísimas gracias, lo agradezco de corazón, y que nos hayas aportado toda esta masterclass de experiencia, pues para toda la comunidad nos hace una especial ilusión. O sea, eternamente agradecidos, básicamente. Just can't stop saying that we are very grateful of having you here tonight with us. And thank you very much for sharing your experience and stories and your feelings and your emotions with us. It really means a lot, and the whole community wants to thank you for sharing your time with us. Acaba de ponerle un corazón en el chat. Thank you so much. Thank you, Paul. It was really great being on, and you did a wonderful job, Sophie. So thank you for that as well. Thank you so much. Thank you very much. Hombre, tú también, ¿eh? Gracias. Sí, Sophie. bueno, ahora me he cortado, que os lo agradezco muchísimo, que ha estado súper a gusto. Y también me agradece yo lo poquito que he hecho, pero Poquito. ya está. Poquito. Bueno, sigue. Venga, siguiente. No, hombre, no, que has hecho un trabajo impresionante. Díselo, ¿qué es esto de poquito? No, tira millas, venga, va. So. Bueno, gente, chat, muchísimas gracias también a todos los que habéis participado aquí, que nos habéis acompañado. Gracias a todos, gracias a ti, Sofía. Thank you, Paul. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Okay, so thank you, Paul. We hope you have a great journey ahead, and US is just saying goodbye to everyone. So Thank you again. Hope you guys have a good night. good night. Good night. Take care. Bye. You too.